No hace tanto tiempo que estuvimos defendiendo a esos pensionistas, a los jubilados, defendiendo su pensión. Salió todo el país a la calle, pero también aquí en Huelva. Por eso hoy hemos querido traerlos a la emisora. Con nosotros está, por un lado, Rafael Paladini. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Portavoz de la plataforma onubense en defensa de los pensionistas y en defensa de las pensiones públicas, por lo tanto. Pero también está el vicepresidente de AOER, que sabéis que es la Asociación Onubense de Migrantes Retornados, Manuel Garrido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y, como no, nuestro amigo Sebastián López. Él es un socio más de esta asociación, pero los tres tienen en común esas reivindicaciones, esa defensa. Hola. Buenas tardes a todo el público. Pero sí, es verdad que tenemos que hablar precisamente de eso, de las pensiones. La pensión, que como muchas veces hemos escuchado en estos días, es un derecho. Y no solamente porque sea un derecho, sino que hay que garantizarla y hay que actualizarla. Y para aplacar el descontento de tantos jubilados, tantos pensionistas, hay que salir a la calle, ¿no, Rafael? Ese es el convencimiento que tenemos nosotros en la plataforma y el conjunto de los pensionistas de España. Si no nos explica que el día 22 de febrero salieran millones de personas en más de 90 localidades, las capitales de provincia y pueblos de importancia, reivindicando lo mismo. Todos a una, todos organizados a través de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Defensa de las Pensiones Públicas. Todos contra las pensiones de miseria, que eso es el contenido de las distintas reformas que se vienen aplicando en España con diversas excusas. Y el único planteamiento, el único objetivo es empobrecer a los pensionistas para que el coste de las pensiones en su totalidad estén limitados en una determinada cuantía. Es decir, quitarle a la Seguridad Social el papel que cumple de redistribución de la riqueza y contribuye al incremento de la desigualdad entre españoles. Claro, por eso decimos que ahora hablaremos también con datos que tenemos sobre la mesa, pero al final, Manuel, es que los pensionistas se están empobreciendo y cada vez más. Sí, los pensionistas cada vez más se están empobreciendo según las reformas que se han hecho estos años atrás y cada vez iremos peor. Digamos que todo esto es las consecuencias de las reformas laborales que se han hecho en España. Por ejemplo, las dos últimas, la que hizo el señor Zapatero y la que ha hecho el gobierno de Rajoy. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier trabajador está trabajando por 4 chavos. Entonces no hay dinero para la seguridad social. No aporta estos trabajadores, no aporta dinero a la seguridad social. Por lo tanto, si vamos retirando y no hay ingresos, pues naturalmente no tenemos dinero para pagar la seguridad social. El problema no está ahí. El problema estaría mayormente en que las pensiones tenían que salir igual que en otros países a través de los presupuestos del Estado. Y se brindara esas pensiones. Esa es una, ¿no?, de esas soluciones. Esa una de las que más se lleva en Europa. Porque yo estoy hablando de un país donde he estado viviendo. Y en este país siempre se ha sacado de los presupuestos del Estado. Y se ha brindado las pensiones. Mira, es lo que pedís también, que se blinden, que se blinde. No haya esa Por inseguridad. ejemplo, estuvo unos años, en este país que te estoy hablando, estuvo unos años que estuvieron aumentando igual que aquí en España, el 0,25. Pero cuando la cosa ha ido mejor, eso fueron 4 años, cuando la cosa fue mejor, te subió automáticamente, te subió el 4,9. Luego te subió el 2,9. Y este año se espera aproximadamente que también suba allí sobre un 4%. Cuando la cosa va funcionando mejor. Te estoy hablando de uno de los países más productivos de Europa, que es Alemania. Mejor salud económica, sí. Entonces, de ese país te estoy hablando. El por qué en España no se brindan las pensiones a través de los presupuestos del Estado. Eso es lo que pedimos. Y hay una cosa también muy clara que estaba hablando el compañero, sobre las pensiones mínimas. Hay una ley que está ahí, que la metieron, que quieren quitar las pensiones de viudedad y que pase a la no contributiva.
Claro, ellos van haciendo cábalas. Incluso hemos escuchado hace muy poquito al propio presidente Rajoy, el presidente del gobierno, hablando de ese cheque pensionista, hacer una especie de baremo, ¿no? Entre, como antes se cobraba cuando se tenía un niño, ¿no? El cheque bebé, bueno, pues ahora cambiarlo a ese cheque pensionista. Son muchas las hipótesis y las versiones que damos al final de vuestra pelea, porque no olvidemos que vosotros sois los que estáis ahora mismo provocando que se intente, ¿no?, buscar, como decimos, soluciones, recursos, aplacar ese descontento, pero sobre todo intentar que los propios partidos hablen, pacten, porque Sebastián, vosotros seguís manifestándoos ante las puertas de la Delegación de Hacienda y no precisamente ahora con motivo de buscar ese todos los meses, los sanear, días 15, sí. Seguimos desde hace 3 años, seguimos reivindicando nuestros derechos allí delante de Hacienda. Y yo lo que digo, quiero meterle un puñazo a los políticos. Yo siempre digo que en España hay demasiados políticos y cobran mucho y no dan ejemplo de rebajarse el sueldo, que si no tiran del teto de los emigrantes y de los jubilados. Y ya la leche no, el teto ya no da más leche, la teta de los emigrantes y jubilados ya no da más leche. Y ahora lo que tienen es mala leche. Y por eso nos hemos echado a la calle, toda España, y que se pongan de acuerdo, porque lo que hacen es que si uno saca una propuesta que interesa al país, el otro que está al otro lado dice, no, esa no interesa porque la ha sacado mi contrincante. Y no, España es un país rico para que lo tengan así abandonado. Hay que ponerse a dirigirlo bien. No uno por un lado y otro por otro. Y no con el sacrificio, precisamente, de vosotros, ya que habéis hecho muchos años echado trabajando. Y sobre todo, yo creo que el detonante ha sido ya cuando en este año la nueva subida de las pensiones nuevamente fue ese 0,25, que parece que no nos remontamos a este 0,25, cuando parece ser que el IPC... pues daban, ¿no? Por lo menos esas noticias de que iba mejorando el país y de que íbamos solucionando. Porque una pensión con el 0,25, Rafael, ¿en qué queda? Pues mira, una pensión muy habitual. Una pensión de 800 euros por paga, al cabo de 10 años, si subiera el 2%, al cabo de 10 años se convertiría en una pensión de 975 euros por paga. Que no es mucho tampoco, pero bueno, por lo menos. Pero por lo menos mantiene la capacidad de compra, relativamente se mantiene. Si sube un 0,25 año tras año durante 10 años, se convierte en una pensión de 820 euros. Es decir, 155 euros menos de 800, es decir, un bocado que el resultado es que el pensionista se ve cada vez progresivamente, continuadamente empobrecido. ¿Por qué este año ya salta la población? Por 2 cosas. Porque no es la primera vez, no es el primer año. Llevamos ya 5 años con el 0,25 y con subidas irregulares desde el año 2010. Es decir, vamos ya para el 8º año en el que las pensiones no suben lo suficiente. Sin embargo, los precios sí suben desorbitadamente, sobre todo los artículos que son especialmente importantes para los pensionistas y sobre todo la mayoría de los pensionistas, que son pensionistas que tienen pensiones bajas. Sube la luz, suben los medicamentos, sube el gas, sube el teléfono y las pensiones suben 2 euros por paga. Año tras año se ha ido manteniendo esto hasta que ya los pensionistas hemos dicho no. Esto solamente tiene una solución y es cuando salgamos a la calle. Y hemos hecho lo que sabemos hacer, porque nosotros fuimos los que protagonizamos el cambio de este país, la construcción, la salida de la dictadura y la construcción de este país durante los últimos 40, 50 años. Supimos hacerlo entonces y ahora hemos sabido, ahora seguimos sabiendo qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es estar en la calle. Nosotros en la calle compensamos
somos capaces de afrontar la gran influencia que tiene en las instituciones y en el gobierno el verdadero responsable de lo que está pasando, que es la banca. La banca que estaba hundida y quebrada y se salvó, se rescató con nuestro dinero de la ruina, es la responsable de que se pretenda empobrecer a los pensionistas para que para las generaciones futuras aquel que pueda pagarla se pague un plan de pensiones, que es un negocio fabuloso. Eso es lo que está detrás. Y para poder contrarrestar ese poder, tiene que haber un poder popular, que somos nosotros en la calle. Y hablábamos de que tú eres el portavoz de esta plataforma onubense en defensa de las pensiones públicas. ¿Cómo se conformó ese engranaje? Eso te lo puedo contar. Claro, para ahora ya a tener plataformas en todos los puntos del país. Mira, nosotros, como tú sabes, llevamos ya más de 3 años luchando por el tema de las pensiones. No solamente por el IRPF que nos están descontando, no. También por las pensiones a través del Estado, las pensiones nacionales para todos los españoles. Luchamos con las pensiones de Alemania y luchamos por las pensiones de aquí. Entonces esto quiere decir que nosotros hemos ido creando el tema de formar una plataforma, una marea, algo que reivindicáramos lo que es las pensiones a nivel nacional. De ahí a través de la Asociación Onubense de Migrantes Retornados, pues sale la voz de crear esa plataforma. De ahí tenemos contacto con muchísima gente, tratamos el tema y creamos lo que es la plataforma. Eso se ha creado aquí, pero es que en Madrid también tenemos contacto y a partir de Madrid también se crea a través nuestra. También tenemos contacto en Barcelona, que también se crea a nivel nuestra. Tenemos contacto con Alemania, que también se crea plataforma, que hay allí también hay plataforma a través nuestra, por los contactos que tenemos. Y eso lo hemos creado a través de la Asociación Onubense de Migrantes Retornados. Fuera parte de eso, nosotros somos una asociación integrada en la plataforma. Porque defiende como los mismos derechos. Más, ¿no?, de la plataforma. Son los mismos derechos. Los mismos derechos es para las pensiones, son los de los emigrantes retornados que los que han trabajado aquí. Son los mismos derechos porque tenemos las mismas pérdidas. También me iba a referir sobre el tema del IRPF, que a nosotros como nos meten 2 pagadores, pues tenemos que pagar más por el tema de los 2 pagadores. Que eso está en el Congreso, que eso ya se ha votado en la Comisión, que ha salido para adelante. Lo que ahora hay que votarlo es dentro del Congreso, los partidos políticos. Claro, hablamos de sindicatos, partidos políticos, sabemos que son muchos los apoyos de organizaciones colectivos que también os están brindando, ¿no? Que si los necesitáis, bueno, pues ellos son un ciudadano más a la hora de apoyaros. Pero yo en esa movilización del 22 de febrero, aunque sé que también ha habido otras, y seguirá y continuará habiendo otras, lo que noto es que la ciudadanía debería de estar más aún en todo Sí. En esta movilización. No solamente es cuestión de pensionistas, jubilados, viudas, sino hablamos de la juventud, ¿no? Tendría que apoyaros porque al final estamos hablando de las pensiones del presente, pero también de las pensiones del mañana. Así es, la juventud está muy apática porque todavía van comiendo, mientras vayan comiendo de los padres y los abuelos, porque muchos están sin trabajo. O sea que la juventud, como sabéis, hay una porción elevada de paro en España. Y claro, la mayoría, muchos están comiendo de los padres y abuelos, y mientras vayan aguantando, pues ellos tranquilos, pero le puede llegar a ellos y le llegará, porque al no tener trabajo, un día quedarán ellos, se harán mayores como nosotros y no tendrán aportado en la seguridad social la cotización para cobrar. Claro, porque Rafael, ahora, hoy en día, ¿qué se necesita para llegar a ser jubilado? Para llegar a ser pensionista. Para percibir la pensión de jubilación hacen falta tener algo más de 65 años. Con 30 y tantos años, 35 y algo más, se puede obtener la jubilación con 65 años.
Y si no se tiene ese periodo de cotización, entonces la edad de jubilación se va alargando en un periodo transitorio hasta que se exija los 67 años para poder acceder a la pensión de jubilación, con una cotización de más de 25 años. El problema es que en las circunstancias actuales, y desde incluso antes de la crisis, en España el trabajo precario se ha ido extendiendo y se ha ido generalizando. Entonces, los historiales de cotizaciones de los trabajadores, los que hoy están trabajando con menos de 40 años, tienen muchas lagunas, tienen muchos periodos de desempleo, unos cubiertos con prestaciones y otros sin prestaciones de ninguna clase. Y a una gran parte de los trabajadores y de las trabajadoras se les va a plantear el problema de, cuando llegue la hora de la jubilación, ¿qué jubilación le va a quedar? Y todo está generado por la normativa y por las prácticas en el mercado de trabajo. La seguridad social, en definitiva, es un instrumento que traslada la vida laboral y las circunstancias de cada momento de cada época a la vida de la jubilación. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en los trabajadores del campo, que han tenido un régimen especial diferenciado, con cotizaciones más bajas y que les generan pensiones más bajas. O, por ejemplo, en las jubilaciones de las mujeres. Porque las mujeres oscilaban, su vida de trabajo oscilaba en función de las circunstancias familiares, de si tenían niños pequeños, si no tenían niños pequeños, si tenían que cuidar de sus padres. Es decir, la falta de una conciliación en condiciones y de unas condiciones de trabajo que lo permitieran, hace que las pensiones de jubilación de las mujeres, además de reflejar los menores salarios que sistemáticamente perciben las mujeres en el mercado de trabajo, también reflejan esas vidas laborales más inestables, ¿no?, más sometidas a las necesidades de la familia, que se terminan reflejando en unas pensiones de jubilación más bajas. Claro. Es decir, que la discriminación que ha sufrido la mujer, que sigue sufriendo la mujer, también se refleja y se traduce en el mundo en el tema de las pensiones, cuando llega la pensión. Claro, también entonces otra de esas reivindicaciones, porque vamos así recorriendo todas las reivindicaciones, no solamente ese 0,25, sino que al final estamos dando la vuelta, que son muchas las reivindicaciones ya. Por supuesto. La plataforma no es una plataforma de pensionistas, aunque en algunos medios nos hacen aparecer como una plataforma de pensionistas. Nosotros no lo somos. Nosotros somos una plataforma en defensa del sistema de pensiones, de las pensiones públicas, de las pensiones de los que hoy son pensionistas y de las pensiones que lo serán en el futuro. Nosotros estamos en lucha porque las pensiones de hoy sean dignas y suficientes, que permitan que una persona pueda, en llegada a la vejez, a la tercera edad, que se haga mayor, le sean suficientes para atender sus necesidades, como que en el futuro los trabajadores, cuando lleguen a la jubilación, se encuentren con un sistema de pensiones públicas que le garantice su vida cuando lleguen a la tercera edad. Entonces tenemos reivindicaciones para los pensionistas de hoy, que es básicamente la recuperación de la revalorización, de la subida de pensiones según el IPC real. Y también lo que hemos perdido desde el año 2011 para acá. Y una subida de las pensiones mínimas que permitan una vida digna para el pensionista, para esas pensiones de jubilación de menos de 700 euros, que hay miles, o esas mujeres viudas que llevan años viviendo con una pensión muy escueta, que les obliga a vivir de una manera muy estrecha. Es que luego hablamos de la viudedad, la pensión de viudedad, es que también ya de por sí una pensión es pues ese poder adquisitivo está muy acotado, pero cuando una mujer se convierte en viuda aún se lo vuelven a reducir. El 55% de la pensión de jubilación del marido. No, eso no va así.
El 45. Eso es según la edad que tenga la viuda. Eso va según la edad. Si tiene menos de 65 años, a la viuda le quedará un 52%. Si tiene más de 65 años, le quedará un 55%. Y si tiene alrededor de 70 años, le quedará un 60%. Ese es el porcentaje que realmente hoy en día, según la reforma, ese es el que hay. Ese porcentaje es el que hay. Y también totalmente Pero injusto. miremoslo bien, que hay otra manera de hacer los cálculos de esas pensiones. Si una mujer trabaja y cobra una pensión de su marido y mañana tiene que cobrar la pensión de ella, ¿qué es lo que hacen? Antiguamente se le daba la pensión suya más la parte que le correspondía por su marido. Hoy no. Hoy le porretean la paga de su marido y la de ella. Si ella tendría que cobrar 1.000 y pico de euros, se le va a quedar en 700, 800 euros. Tiene ella que decidir al final. No, eso no lo decide, eso lo decide la seguridad. No, yo digo social. que cuando hay dos pensiones, incluso ella, hay muchas ocasiones hasta tiene que decidir. Hay normas nuevas que están ahí. Mire, es más, yo tengo una familia que se le murió el marido hace poco tiempo y a ella pues le quedaba el máximo porque lo ganaban bien, ella le queda el máximo y a él, por parte de su marido también le quedaba el máximo. Pero cuando ella se jubile, solamente le queda una. Porque las dos son el máximo. Entonces le quedaría más del máximo y no puede cobrar. Aunque le pertenezca. Aunque le pertenezca. Eso lo pierde. Antiguamente, para las viudas se le quedaba el 60%. Una mujer viuda con 30, 40, 50, 60 años, se le quedaba el 60%. Ya ese 60% no existe. Y cada vez irá a menos. Porque lo que quieren hacer, lo he dicho antes, que las pensiones de viudez se pierdan y cojan la no contributiva, las 300 y pico de euros. Eso es lo que quiere el gobierno y esas son las leyes que están sacando. Por eso nosotros le pedimos también y defendemos los intereses de esos jóvenes que hoy en día no se mueven, pero que no tendrán más calzones que moverse, porque las pensiones no es para nosotros solos. Las pensiones es para todos, para los jóvenes y para los viejos. Y nosotros tenemos muchas reivindicaciones y le pedimos a esos jóvenes que el día 17 se manifiesten a la par nuestra. La próxima cita, ¿no? Los autónomos en este país, que son muchísimos y que cobran menos de 700 euros, que hay muchísimos. Los del campo, que también cobra una miseria. Los de la pesca, porque son regímenes especiales, también cobra otra miseria porque los empresarios no acotizan por ello. También le llamamos y le decimos que también defendemos las pensiones de ellos y que vengan con nosotros ese día 17, el día 18 y el día que sea necesario, porque nosotros lo que hacemos es defender las pensiones para todos. Lo mismo los que están afuera, que el día que tengan que regresar a nuestro país tenga el derecho que cualquier otro español. Por lo tanto, le pedimos a nivel de Estado y a nivel internacional a todos esos compañeros que están en esos países trabajando que se manifiesten también, porque ese es el problema de todo. Ya lo dijiste, y de nuestros hijos ese y de 22 nuestros de nietos. febrero, que era un comienzo, pero que ya no ibais a parar. ¿Pensáis, Rafael, que el gobierno se está ya tomando en serio? ¿Estáis haciendo presión para que determine una posible solución, o como decimos, ¿no? Aunque sea que hablen, que pacten? Yo por las últimas declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, M. Rajoy, o la ministra Fátima Báñez, o el gobernador del Banco de España, pues me parece que no son muy conscientes de la fuerza que tenemos y de la decisión que tenemos de llegar hasta el final. De que nos hemos puesto en marcha, nos ha costado un cierto trabajo llegar a establecer los contactos y la coordinación a nivel de toda España, que ya hemos alcanzado y que sigue creciendo, porque el día 22 de febrero se vieron más de 90 movilizaciones, más de 90 concentraciones y manifestaciones en España. Para el día 17 de marzo, dentro de 2 sábados, se verán muchas más, porque van surgiendo nuevas localidades, nuevos movimientos, nuevos grupos que se unen a la movilización. En vez de trasladarse a la capital, se movilizan en su pueblo
Y yo creo que, como tú me preguntabas si van a tomar nota, preocupación ya hay. El Pacto de Toledo, el Congreso de los Diputados, han estado mirándose el ombligo durante los últimos años. Han sido incapaces de tomar medidas de ninguna clase. Han dejado la seguridad social temblando. No temblando, sin rumbo. La han dejado sin rumbo, sin tomar ninguna clase de medida que pudiera medio paliar los efectos que ha producido la reforma laboral que se ha puesto en marcha en este país a partir de 2012, que ese es el verdadero origen de la situación que tiene hoy la seguridad social. Es una situación ficticia y provocada a conciencia. ¿Y tiene solución? Y esa solución se va a poner porque nosotros estamos en movimiento. Y cuando escuché que nuestra presión es la que va a obligar. Dinero, Rafael, cuando escuchamos al señor Rajoy en esta ocasión, cuando le hace comentarios sobre el tema, dicen no hay dinero. Pues la realidad es que encuentran dinero con una facilidad pasmosa para dárselo a la banca y rescatarla, para dársela a las autopistas y rescatar las empresas de autopistas, que también son de la banca. Hay dinero para dárselo a las eléctricas, con el truco del déficit de tarifa. Hay dinero para meter en sobres y repartir. Hay dinero para que se suba el 7% a los políticos. Porque el dinero está donde está. Y el dinero lo que hay es que querer ir a buscarlo a donde está, y que el dinero circule y se reparta con justicia. Que el dinero se está acumulando en muy pocos bolsillos, que no son los que lo necesitan, sino los que le sobran. Claro que sí. Y Sebastián, siempre cuando hablábamos de... Bueno, pues se ajustan los presupuestos y seguro que habrá alguna partida que no necesite tanta inversión o tanta cantidad de dinero para gestionarla, porque los presupuestos al final son cifras, y cifras que muchas veces se engordan y no se invierten tampoco todas las que... ¿no? Son cifras, pero que las más gordas van siempre... Las más gordas van siempre para los más gordos. No reparten un poco. No reparten un poco con los más pobres. Ellos, por ejemplo, cobran buenos sueldos. Seguro que no hay ni un político que cobre, que sea 1.000-eurista. Y sin embargo, aquí tenemos que vivir con 700 euros o 770. Y encima nos cobra esto que cobramos 300 del extranjero. Encima tenemos que pagar el RPF, que se lleva 1.700 euros. 100 y pico cada mes. De esos 300 que yo recibo de Suiza. Entonces... de ahí sí amarran ellos sus sueldos, pero ellos no dan ejemplo de decir, mira que nosotros con dormir tenemos bastante, pues vamos a bajarnos algo, que somos muchos políticos y la cartera es muy grande. Ahí está. Y también, nos quedamos sin tiempo, pero sí es verdad que antes de empezar el programa os comenté de que Huelva realmente es la provincia, ya no solamente andaluza, sino la provincia del país que tenga sus pensionistas, sus jubilados, incluso reciban menos cantidad de pensión. Si quiere te lo explico. No es cierto. No es cierto. La pensión media de Huelva es la tercera más alta de Andalucía. La tercera más alta de Andalucía. Las pensiones andaluzas en general son más bajas que la media del país, y son bastante más bajas que las pensiones de regiones donde los salarios tradicionalmente son más altos. Son las regiones que reciben trabajadores emigrados del resto del país. Los andaluces de siempre han ido a buscar trabajo a Cataluña o al País Vasco o a Madrid, porque ahí es donde estaba la industria. En Huelva hay industria, y ha habido industria desde los años 60 y tanto. Esa industria hace que la media de la pensión de Huelva comparada con el resto de las provincias de Andalucía no sea de las más bajas, como se dice. No es cierto, porque las estadísticas que publica la Seguridad Social así lo indican. Pero sí es verdad que
las pensiones andaluzas y la de Huelva incluida en ese grupo son más bajas que las vascas o que las catalanas. De otras comunidades. O que las catalanas. Pero eso es una cosa que es razonable. Es decir, el mecanismo de la seguridad social, el mecanismo de la pensión de jubilación, traslada a la jubilación los avatares de toda una vida de trabajo. Para alcanzar una jubilación hay que cotizar 40 años. Y los que se han estado jubilando hasta ahora tienen jubilaciones de 45 y más años, porque se empezaba a trabajar muy jovencito. Hoy los chavales, aunque quieran, no encuentran trabajo. Y las carreras de cotización son bastante más cortas. No van a llegar a los 40 y los 40 y tantos años porque les faltan los primeros y luego por medio le faltan huecos de los periodos de las épocas de crisis y de las épocas de paro. Son muchos los asuntos que estamos intentando trasladar. No tenemos ya tiempo para más, pero sí es verdad que esa cita para el próximo 17 de marzo nuevamente estaremos apoyando nuevamente con vosotros. Quiero recordar yo a los emigrantes retornados que antes del 17, que es a nivel nacional de los jubilados, nosotros estaremos ante Hacienda el día 15, de 11 a 12. Que no se le olvide que... Una cita además que lleváis manteniendo también. Llevamos 3 años y que no nos falten porque parece que no, pero se nota en la revolución. Gracias. Pues allí también. Muchas gracias. El 17 de marzo... a las 12 de la mañana salimos en manifestación desde la Rotonda de los Bomberos, convocados por la Coordinadora Estatal de Plataforma de Defensa de las Pensiones Públicas y de la Plataforma Onubense. Ahí estamos citados los pensionistas, estamos citados los perceptores del subsidio de desempleo mayores de 55 años, los mayores de 50 años que no tienen empleo y tampoco cobran subsidio, los trabajadores precarios, los trabajadores en activo, los parados, los jóvenes. Todos tenemos una cita para defender nuestro futuro. Pues allí estaremos y además hablaremos también durante esa movilización, que seguro que nos dará tiempo de acompañaros, si no todo el recorrido, gran parte de él, de esas reivindicaciones sociales, que nos ha quedado en el tintero, que también es verdad, hay que tocar que vosotros al final también, ¿qué hacéis frente a ese copago en medicamentos? Son muchas también las presiones y los gastos. Eso fue una bajada de pensión. Claro, que tenemos. Por eso tenemos que hablar de todo ello. Pues muchísimas gracias, como digo, Rafael Paladini, Sebastián López y Manuel Garrido. Un placer estar con vosotros. Gracias. Y a la lucha. Gracias a vosotros. Que no decaiga ni desfallezca ese espíritu, que sois todo un ejemplo. Y además que no nos olvidemos que estáis peleando también por las generaciones futuras, que eso es a tener en cuenta. Gracias, como digo, y ya sabéis, a todos los oyentes, el día 17, estéis donde estéis, seguro que allá en el municipio, en la capital, que nos estéis escuchando, seguro que hay también otra concentración, otra manifestación para apoyar a estos luchadores, que al final también todo el país salga a la calle. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.